Saludos señores estudiantes, bienvenidos a la clase de química. Hoy veremos la fórmula química, molecular y las cadenas carbonadas. No sin antes pasar por una pequeña introducción acerca de lo que es la química orgánica. Recordemos que todos los seres vivos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor medida también por el azufre y el fósforo, con algunos compuestos halógenos y no metales. De ahí que los compuestos de carbono se conozcan con el nombre de compuestos orgánicos. Pero cuidado chicos, también muchos otros compuestos de carbono que no forman parte de los seres vivos. La parte de la química que estudia los compuestos del carbono se llama química orgánica. Por compuestos orgánicos entendemos a todos los compuestos que tienen carbono, excepto los óxidos y los carbonatos, que se estudian como compuestos inorgánicos desde siempre. La química orgánica no solamente estudia los compuestos que son parte de los seres vivos, sino también de aquellos que son derivados del petróleo, del carbón y preparados sintéticamente en el laboratorio. El número de compuestos orgánicos conocidos es muy superior al de los compuestos inorgánicos, a pesar de ser tan pocos los elementos que entran en su composición. Muy curioso, ¿cierto? La razón de este hecho hay que buscarla en la capacidad que presenta el carbono para combinarse fácilmente consigo mismo y con otros elementos mediante enlaces covalentes. ¿Pero qué es una fórmula química? Se conoce como fórmula química a la representación de aquellos elementos que forman un compuesto. Tengamos claro qué es la fórmula empírica. La fórmula empírica se trata de la expresión que muestra la porción en la que se encuentran los átomos en un compuesto químico determinado, de la manera más simple posible. La fórmula molecular, por el contrario, se utiliza para indicar qué tipo de átomos se hallan en un compuesto molecular, así como el número de cada clase de átomos, y solamente es correcto su uso en el caso de los compuestos covalentes, que son básicamente la unión de dos no metales o bien de un no metal con un metal. Ahora tenemos tres tipos de fórmulas: la fórmula condensada, desarrollada y semidesarrollada, que son las formas de graficar los compuestos. En este caso tenemos la fórmula condensada, que expresa el tipo y número de átomos de una molécula, pero no informa acerca de los enlaces que presenta la misma. Recordemos que en la química del carbono podemos tener 1, 2 o 3 enlaces dependiendo del caso, ¿sí? La fórmula semidesarrollada representa solo los enlaces de carbono-carbono. Como pueden ver, aquí tenemos una larga cadena de carbonos, donde sí podemos manifestar los enlaces, pero aún así los hidrógenos se encuentran sumamente ligados con los carbonos. En la fórmula semidesarrollada, los hidrógenos ya adquieren independencia. Como pueden ver, tienen su propio espacio unido a través de los enlaces. Tanto en la semidesarrollada como en la desarrollada podemos conocer los tipos de enlace que presenta cada compuesto. Continuamos con las clases de átomos de carbono. En este caso tenemos el primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario es cuando un carbono está unido a solo otro átomo de carbono, es decir, que al final son un total de 2. El secundario es cuando un átomo de carbono está unido a 2 átomos más de carbono. El terciario, cuando un átomo de carbono se encuentra unido a 3 átomos de carbono. Y el cuaternario es cuando un átomo está unido a 4 átomos de carbono. Aquí en este caso del terciario, este carbono de aquí está de más. Bueno, esta ha sido toda la clase de hoy. Les agradezco por su atención y recuerden que el que persevera alcanza. Así que estudien mucho. Chao, chao.